Señor, una vez más te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que ya están aquí en tu casa. Gracias por este viernes podernos reunir para adorarte, para bendecirte, para aprender de tu palabra, para prepararnos, Señor, para el encuentro contigo. Queremos pedir tu bendición para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestra familia, para nuestra nación, Señor, que tanto necesita de tu gracia, de tu amor, y que muchos te puedan conocer. Bendice también, Señor, la vida de cada hermano aquí. Bendice los hermanos que tenemos en otros países. Te damos gracias ahora por la vida, Señor, del hermano Mauri, Mayelín. Permite que esta nueva experiencia en España, tú seas allí con ellos, Señor. Bendice cada familia nuestra que tenemos ahí en España, los hermanos que hayan ido, sean fieles, puedan seguirte, los que están allí en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, en México, Señor, y en otros lugares de Europa. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Gracias por tu amor y gracias por tu cuidado. Permite ahora, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Sabemos que la palabra tuya es palabra viva, Señor. Nosotros no tenemos palabras, sino tu palabra, que es palabra viva, esta semilla que predicamos. Ayúdanos, Señor, y permite que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y podamos comprender, Señor, la profundidad de tu palabra, la inmensidad de ella, y que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero invitarle a buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Corintios, ¿verdad? La carta a los Corintios, el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Quiero leer algunos versículos, pero voy a hacer énfasis en el versículo 6. Y en el versículo 6 voy a hacer énfasis, ¿verdad?, en una palabra, en una expresión que usa allí la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15. Bien, hemos estado hablando de la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad?, desde que resucitó hasta los días en que ascendió a los cielos, y después vamos a estar hablando de la venida del Espíritu Santo también. Pero aquí en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, es un capítulo hermoso, es un capítulo largo, pero habla de la resurrección, y Pablo, o sea, guiado por el Espíritu de Dios, enseña lo que es la resurrección de los muertos. Pero en el versículo 6, voy a leer antes de leer lo que queremos, yo quiero leerle después del versículo 1 al 12, pero en el versículo 6, si todos podemos leerlo juntos, ¿qué dice? Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿verdad? Así que yo quiero predicar en esta noche de lo que dice, de los cuales muchos viven aún. Muchos viven aún. Bien, le invito a leer versículo 1 al 12. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos
como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Y bueno, hasta ahí voy a tomar la lectura de la palabra, y porque el tema que quiero hablarles es sobre los que viven aún, ¿verdad? Y el problema en los corintios, la iglesia de Corinto, como lo he dicho muchas veces, era una iglesia problemática, muy problemática, ¿verdad? Una iglesia donde había no un problema, ni dos, ni tres, muchos problemas, pero era una iglesia cristiana. Y las iglesias muchas veces están llenas de problemas, y hay problemas y problemas, pero los problemas de los corintios, muchos de los problemas, tenían todo tipo de problemas, pero mayormente problemas doctrinales, problemas de doctrina y de enseñanza. Y entonces, el que les había enseñado y el que les había predicado a ellos, ¿quién era? El apóstol Pablo. Y resulta ser que también como los Gálatas y a otros le había predicado, pues se ponían a oír a otros, ¿verdad? Y a oír a otros, y entonces ahí venía el problema. Hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos la Biblia que nos ayuda a todos nosotros. El Espíritu Santo habla, pero tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Y a las que hacemos bien en estar atentos, dice la Biblia. Y tenemos la Escritura, podemos... Y con todo y eso, hay problemas de doctrina. No solo por la Escritura, sino por la interpretación de la Escritura y por el énfasis que algunos hacen en una doctrina o en otra en la Escritura. Y uno de los problemas de los corintios, de los delicados, era que dice aquí en el versículo último que les leí, por eso llega hasta el versículo 12, dice, pero, y acuérdense que el pero es, ¿verdad? Va ahí después de otra acción, contrario que hay varios pero, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, le pregunta Pablo y dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? ¿Qué decían los corintios? Algunos entre los corintios, que no había resurrección de muertos. Así que eran cristianos y no creían en resurrección de muertos. Si era aquel principio, figúrese cómo será ahora en este tiempo. Por eso Pablo usa el argumento muy tremendo cuando le escribe a ellos que aún había muchos testigos, ¿verdad? En el tiempo en que ellos decían no hay resurrección de muertos. Por eso Pablo habla esto. Yo quiero buscar el énfasis ahí en dos palabras. Hay una palabra que usa mucho, que es la palabra, la vamos a ver aquí, predicación, ¿verdad? Si se predica, dice en el versículo 12, de Cristo que resucitó de los muertos, porque eso predicamos, que Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Ahora, ¿qué cosa es predicar? ¿Qué cosa es predicar? Para ustedes, yo les pregunto a veces a los hermanos, me gusta que piensen, ¿verdad? En lo que hablamos. Para usted, ¿qué cosa es predicar? Llevar la palabra a otros, ¿no? ¿Quién es el que lleva la palabra? ¿Se le llama predicador a quién? A los cristianos. ¿Al pastor o a los cristianos? Los cristianos. ¿Eh? Bueno, todos somos ¿Predicador quién es? A veces nosotros pensamos en predicadores. ¿Y en quién pensamos? En el pastor y en los pastores. Pero los que tienen que predicar son los pastores. los cristianos. ¿Y qué cosa significará la palabra predicar, verdad? Porque la vemos en la Biblia. Y ahora yo digo, bueno, yo estoy haciendo una prédica ahora. Pero la prédica es algo más. La prédica tiene un valor grande. La palabra predicar, ¿verdad? ¿Qué se predica? Por eso muchas veces dice, ¿qué predica? O algunos predican esto, aquello. La palabra predicar, yo la aprendí en el seminario y me la grabé, que como iba a predicar.
La palabra predicar, creo que es una palabra griega que se llama kerisma. Y la palabra predicar, no recuerdo bien si esa palabra, pero lo que sí recordé era aquello que es como un anuncio. O sea, es como un anuncio en voz alta. Era como lo que hacía aquel que mandaba el rey. ¿Se acuerdan aquel que iba, cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre de él. Bueno, el atalaya no, el atalaya el que estaba, que avisaba si venía el peligro. Era el que iba en tiene un nombre eso, ¿verdad? Iba en un caballo y llegaba a todos los pueblos. Eso lo veíamos antes de la aventura y las cosas, ¿verdad? Llegaba a todos los pueblos y había un escrito y decía: Su Majestad el Rey ordena, y ahí leía todo el escrito del rey. Y todo el pueblo se acerca, lo oía. Es un predicador, o sea, anunciaba, pero él no podía a ese mensaje, podía añadirle algo, podía ponerle. Simplemente, ¿qué tenía que hacer? Leer lo que decía el rey. Dar el mensaje del rey. Era ese vocero. Él tocaba la trompeta y después se buscaba una persona que hablaba bien, voz alta, fuerte, y anunciaba lo que decía el rey, firmado por el rey. ¡Pam! Ese era el mensaje. Así que esa es la palabra. La palabra predicar significa hablar lo que dice el rey. ¿Y quién es el rey? Por eso el mensaje, cuando un pastor se dice predica, habla palabra. Pero si usted se pone a hablar de muchas cosas que no es de la Biblia, es un mensaje del rey. No es un mensaje del rey. Entonces, vamos a ver la palabra predica aquí en esta porción que yo le he leído, ¿verdad? ¿Cuántas veces Pablo habla sobre eso? Porque ¿qué se predica? ¿Qué se enseña en la iglesia, en el mundo? ¿Para qué estamos los cristianos? Vuelvo al versículo 1 otra vez. Además, os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he, ¿qué cosa? Predicado, anunciado. El evangelio que yo os declaro, el evangelio que yo os he predicado. Y cuando estaban hablando de evangelio, de buenas nuevas y que él ha predicado, está hablando de lo que ha mandado el Señor, no de lo que él dice. Si yo estoy predicando, no estoy hablando de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino de lo que dice la palabra de Dios. A veces en la predicación, los pastores tratamos de llegar, ¿verdad?, pensando en la interpretación, pero tiene que ser con la misma palabra. El mensaje es un mensaje que tiene que ser, usted vea que es un mensaje del Rey, de Dios. ¿Qué quiere decir Dios aquí? Y eso es lo que buscamos cuando predicamos o enseñamos. Pudiéramos leer el texto ya, pero hay muchas personas que tal vez dicen, no, tiene que ser entonces con la misma palabra del Rey. Por eso dice, además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice a los Corintios, y en el cual también, ¿qué cosa? Perseveráis. Siguen perseverando. Por el cual, y dice ahora, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, vuelvo a usar esa palabra otra vez, ¿verdad? Si retenéis, si la tienen, la palabra que os he predicado, sois, ¿qué cosa? Salvos. Sois salvos si no creísteis en qué dice Pablo, en vano. Y aquí no vamos a hablarlo, pero él habla mucho en 1 Corintios 15 sobre lo vano, lo que parece, pero no tiene. Usted sabe lo que es vano, ¿no? Un grano vano. Por eso cuando habla de la resurrección habla de lo vano y usa este verbo vano varias veces para hablarnos de lo que no tiene vida por dentro. Si no creísteis, en vano. Así que si creemos al evangelio, dice la Biblia que seremos, ¿qué cosa? Salvos, porque oímos el mensaje del Rey. Y para eso mandó el mensaje del Rey, para bien, para salvación de todos. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice él? Recibí. No es que yo lo decidí yo, sino que lo recibí. ¿De quién lo recibimos? Y nosotros estamos enseñando lo que también, ¿qué cosa? Hemos recibido, ¿verdad? De alguien, recibimos el mensaje de salvación y seguimos, ¿qué cosa haciendo? Le seguimos compartiendo lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue resucitado, sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora empieza a decir, y apareció ¿a quién? A Cefas, a Pedro, ¿verdad? Y después, ¿a quién más? A los 12. Y después, y ahí el versículo que estoy, después apareció a quién más. Y dice ahí el apóstol Pablo, algo que no está en otra parte, porción del Nuevo Testamento. Dice que apareció a cuántos. A más de 500 personas, dice ahí. Dice a más de 500 ¿qué? Hermanos. A más de 500 hermanos a la vez. Y si está diciendo que apareció a más de 500 hermanos, oiga, podría pensar usted, ya había 500 cristianos en aquel entonces. Había muchos más. Había muchos más. Pero a más de 500 de ellos se les apareció el Señor como resucitado. Fue a la vez, pero les apareció. O sea, quiere decir a la vez, no que apareció aquí por la mañana, sino a veces en el mismo momento que estaba con María, que estaba con Yerney, o que estaba con Georgina, también estaba conmigo, estaba por acá, por allá. Yo lo vi, ¿y a qué hora fue? A tal hora, a tal hora. ¿Puede hacer eso el Señor? Porque Jesús está en todas partes a la vez, porque Él es Dios. Y eso es lo que enseña, por eso a la vez apareció más de 500 hermanos. Y entonces apareció el Cristo resucitado. Y eso servía en ese momento como una prueba para aquellos que decían que Cristo, que no había resurrección de muertos. Y dice Pablo, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Pero aquel entonces había todavía muchos testigos. Pero no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de lo que dice aquí, la importancia de nuestras vidas, para qué sirven, ¿verdad? Dice el versículo 6, apareció a más de 500 hermanos, de los cuales, ¿qué dice el apóstol Pablo? Muchos viven aún y otros ya duermen. Pero la mayoría, ¿qué pasaba? Vivía aún. Así que de los que había, de los demás de 500, había algunos que ya se habían ido con el Señor. Pero la mayoría, ¿qué pasaba? Viven aún. Y yo estaba pensando, ¿para qué viven aún? ¿Para qué vivían aún? Y estaba pensando nosotros, ¿para qué vivimos aún? ¿Para qué vivimos nosotros? A veces pensamos, ¿por qué vivimos? Pero no. La palabra, he hablado que la interrogante correcta de la vida cristiana no es el por qué, sino es ¿para qué vivimos nosotros? Ya otros duermen. Yo conozco muchos cristianos que han partido. Y cuando el apóstol Pablo está hablando sobre esto, a mí me admira que Pablo no estaba pensando en la muerte. Yo creo que Pablo vino a pensar en la muerte cuando el Señor le dijo, bueno, ya te vas, estoy listo a la partida, cuando le dijo a Timoteo. Pero siempre creyó en algo, ¿verdad? La venida del Señor. Y estamos de testigos, nosotros vivimos, ¿para qué vivimos? Pablo sabía para qué vivía. Y estos hermanos que vivían, muchos aún, servían, por eso los usó él, para hablarle a aquellos que no creían que Cristo había resucitado. Hay más de 500. Y muchos de esos testigos viven aún. Yo pienso que nuestra vida es para dar testimonio de algo. Para dar testimonio de algo. O sea, que cuando nosotros partamos, o morimos, o ya dormimos, como dice la Escritura, muchos duermen, la gente puede decir, ¿fue testigo de qué? ¿Para qué vivió? La gente no va a definir como algo. Este vivió para tal cosa, aquel vivió para esto. Algunos van a decir, vivió toda la vida para sus hijos. Vivió toda la vida para su trabajo. Vivió toda la vida para su negocio. Vivió toda la vida para hacer dinero. O vivió para servir. O vivió para predicar. Yo pienso que nosotros por eso le di la palabra predicar. Pudieron pensar en un predicador y decir, él vivió para predicar. Pero cada uno de nosotros debería vivir ¿para qué? Para predicar. Quiero verle aquí pensando en este pasaje, en lo que dice él
en otra porción de la Biblia, porque dice, apareció a estos 500 y sigue poniendo testigos, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, yo no voy a predicar ese pasaje, pero me encanta el predicador, ¿verdad? Al último de todos, como un abortivo, ¿quién fue? A mí, que soy, dice él, el más pequeño de todos los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, cuando hay otra gente que quiere, pero el que ha conocido al Señor sabe que toda la gloria del Señor. Ahora bien, en Primera Tesalonicenses, allí hablando de los que viven, ¿verdad? Y de la venida del Señor y de para qué vivimos, dice la palabra del Señor. El apóstol, cuando habla, dice así sobre los que duermen y sobre los que vivimos. Y por eso quiero tomar Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quién, de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más? Hay muchos hermanos que creen en que Cristo murió, pero a veces tal vez algunos, como los corintios, ¿verdad?, no creen. Nosotros a veces predicamos, hermanos, de un Cristo crucificado, de un Cristo que murió, pero pocas veces le hablamos a las personas ¿de qué? De la resurrección de Jesús. De hecho, cuando Pablo empezó a predicar de la resurrección, allí, ¿verdad?, le dijeron, oye, ya te oiremos alguna otra vez. Y tal vez la gente de nosotros nos oye el mensaje hasta que hablamos, ¿verdad?, de la muerte, de la crucifixión, de todo el Señor. Pero cuando usted empieza a hablar de la resurrección, la gente dice, bueno, el Cristo en el cual nosotros creemos es un Cristo vivo. Si el Cristo ha nacido, usted es un Cristo vivo. Y Él, si ha aparecido, tal vez no se nos apareció como aquellos 500 que eran, pero el Espíritu Santo de Dios en nosotros un día, ¿verdad?, habló y puso allí la convicción. Yo recuerdo el día en que el Señor vino a mi vida. Usted puede decir, el día no se apareció, pero vino a mi vida. Cambió, transformó mi vida. La experiencia con el Señor, 14 años y todavía lo recuerdo. Tenía yo 14 años y aún lo recuerdo. Y dice, hermanos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Vean que los que quiero hablarles, a los que viven aún. ¿Cuáles son los que viven aún si tuviéramos el tiempo actual? Ya en aquellos 500, ya todos están con el Señor. Y después de ellos, muchos duermen ya con el Señor. Pero todavía quedamos los que viven. Y dice así, pues por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta dónde pensaba el apóstol Pablo? Y qué bueno que tuviéramos eso nosotros, ¿hasta dónde? Habremos quedado, ¿hasta dónde? Hasta la verdad. Yo a veces pienso en esto. Pablo pensaba en que se iba a morir. A veces nosotros pensamos, me voy a morir de viejo. Qué mal pensado está. Debíamos pensar hasta la venida del Señor. Yo viviría con otra mente, otra mentalidad, si no pensara en un término de muerte, ¿verdad?, sino hasta la venida del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vuelve a la resurrección, primero que nosotros, ¿verdad? Entonces se efectuará la primera resurrección. Ahí resucitarán primero, será cuando vendrá la resurrección. Luego nosotros, vuelvo a decir, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. ¿Con qué? Ahora vuelvo al versículo 17. Luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la Pablo se consideraba entre eso. Así que yo pensando en nosotros ahora, los que vivimos realmente, que vivimos ahora, los que hemos quedado, ojalá tuviéramos esa mentalidad que tenía el Señor, el apóstol Pablo sobre la venida del Señor Jesús. Que tuviéramos esa mentalidad, ¿verdad?, de que hayamos quedado y seremos arrebatados. Ahí habla del arrebatamiento, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ¿quién? Con ellos en las nubes. Pero ahora, ¿para qué vivimos nosotros? ¿Para qué hemos quedado? Yo he pensado, hermanos, que cuando pensamos en la muerte es como si todo terminara. Para nosotros como si pensamos. Pero a veces no pensamos en la vida que estamos viviendo. ¿Y cuál es el propósito de la vida que nosotros vivimos? Y Pablo dijo, muchos viven aún para testificar y para hablar, para convencer a los que no saben de la resurrección de los muertos. Estamos para hablar no de la vida de nosotros, sino de la vida de ¿quién? De la vida del Señor Jesús. Aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Para qué vivimos? Así que, y de los que predican, ¿verdad? Así que voy a leer para resumir en el tiempo, a partir del versículo 1. Está hablando de los que predican, dice el versículo 15, el capítulo 1 de Filipenses. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos predican de Cristo, ¿verdad? A Cristo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, aquí está lo importante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, ¿cuál es el problema? Cristo es anunciado. El anuncio del Rey. Cristo es anunciado, Cristo es proclamado, Cristo es predicado, dice Pablo. Y en esto me gozo, me gozaré, ya sea por una cosa o por otra. Ahora, dice el versículo 21, porque para mí, y eso es lo que quería, ¿para qué vivimos? Dice Pablo, porque para mí el vivir, ¿qué cosa es? Cristo. Y el morir, ¿qué cosa es? Ganancias. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, ¿de qué? ¿Para qué? Hermano, yo pregunto, ¿tenemos nosotros ese deseo? A veces he oído de gente que tiene deseo de morirse. ¿Pero por qué tiene deseo de morirse? ¿Para estar con Cristo? No, para que se acabe ya todos estos problemas. Para salir de todo esto que estoy viendo. Qué triste, ¿verdad? Es diferente fuera que nosotros sintiéramos nuestro corazón el deseo de partir para estar con quién. A veces algunos quieren partir para estar con un familiar querido, con alguien que ya está en el cielo. Qué triste. Para estar con Jesús. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por causa de qué? Por causa de vosotros. Para ser testigos del Señor Jesús. ¿Para qué vivimos? Los que hemos quedado. Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué no nos llevó a todos nosotros ya de una vez? Hermanos, el Señor quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y ha dado oportunidad, y ha dado oportunidad, y ha dado oportunidad. Pero los que estamos aquí, estamos vivos. ¿Para qué? Para predicar. Yo creo que nuestra vida no tiene otro propósito, sino lo primero, dar testimonio del Señor Jesús. Por eso Cristo dijo, vosotros sois la luz y la sal, ¿de qué cosa? De la tierra. Yo estaba pensando el otro día en la sal.
Porque los cristianos somos la sal, un grupo pequeño. Pero la sal, un poquito de sal, ¿cuánto es? Y pensé el otro día, estaba pensando sobre los cristianos. Si el mundo se salara, ¿verdad? Si echara usted mucha sal en lo que está. Por eso es poquita sal, poquita sal, poquita sal. Pero un poquito de sal cambia todas las cosas. A veces pensamos porque somos pocos, porque somos pequeños, porque Dios tiene un propósito. 500 hermanos, muchos viven aún. Los que aún vivimos deberíamos vivir para el Señor, para anunciar y predicar la resurrección de los muertos. A veces vivimos para hablar de otras cosas, de todas las necesidades, de todos los problemas, de toda la miseria. Yo digo, ¿qué resuelve eso, hermano? Sino añadirle aflicción a la aflicción. Qué bueno hablar de una esperanza, la cual nosotros tenemos que predicar, porque predicamos a Cristo. Yo siempre digo, no podemos hablar de otra cosa, porque predicamos a Cristo Jesús. El hombre nada puede ofrecer. Dijo la Biblia, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y cuántos hombres confían en los hombres para su propia maldición? Por eso hemos llegado a lo que tenemos. Pero en Cristo podemos anunciar, ¿verdad?, una esperanza gloriosa, una eternidad con Jesús. Todo será diferente. Por eso creemos en la resurrección de los muertos. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no solo eso, sino que aquí está con nosotros, ¿cada qué tiempo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Qué bueno sentir su presencia en nuestras vidas, si es real. Si no creísteis en vano, como dice Pablo, permanecéis en el Evangelio que un día escuchamos de la salvación. Que Dios bendiga a cada hermano y pueda vivir una vida abundante en el Cristo que resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga.